Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. La verdad que para mí es una alegría estar compartiendo con ustedes este momento devocional. Disculpen si hay un poquito de ruido del lado de acá afuera, es que están haciendo un par de instalaciones de agua en la calle, así que no se puede evitar. Y bueno, espero que estén todos bien en sus casas, que estén con salud y sobre todo que pase lo antes posible este momento de confinamiento para que nos podamos volver a juntar, volver a compartir como lo hacíamos antes. Así que bueno, comenzando un poco con el tiempo devocional, les cuento que a mí me gusta muchas veces agarrar sucesos históricos o cosas por ahí que pasaron en la cercanía de la historia y llevarlos también al campo espiritual a ver si se les puede sacar algún provecho. Y bueno, en este caso vamos a tratar sobre un documental que ahora más adelante se los voy a explicar. Pero básicamente es un documental que surge a partir de que a mí me lo piden para verlo en una materia de la universidad, específicamente en economía. Y bueno, el documental se llama La Doctrina del Shock, quizás algunos lo vieron, lo conocen, quizás haya otros que no, si quieren lo pueden ver en YouTube, está ahí subido. Y bueno, básicamente este documental tiene mucho contenido económico, mucho contenido político y mucho contenido psicológico barra sociológico, digamos. Pero la verdad que está muy bueno para que lo vean. Hoy obviamente no nos vamos a centrar en la economía ni en la política, quizás vamos a ir un poco más por el lado sociológico. Pero bueno, es un documental que se basa en un libro de una periodista y investigadora canadiense que se llama Naomi Klein. Este libro ella lo publica en el año 2009 más o menos. Y bueno, el documental surge a partir de una conferencia que ella hace para ir a promocionar su libro. Y bueno, básicamente lo que alegaba Naomi en su teoría era que muchas agencias de inteligencia del lado occidental, digamos, del mundo, a partir de los años 50, durante un largo periodo, se juntaban, hacían reuniones para poder investigar los comportamientos de las mentes de la gente y así poder, digamos, borrar algunas cosas o sí, nublar algunos recuerdos, digamos, de la gente y poder instaurar ideas nuevas. Este, y esto lo hacían a partir de los shocks, digamos, lo que le llamaron shocks, que podían ser de distintos tipos, como por ejemplo shocks económicos ante crisis, shocks de atentados, por ejemplo, de guerras civiles, etcétera. Y los utilizaban para poder instaurar ideas nuevas que por ahí antes para la gente sonaban como descabelladas, digamos. Así que, bueno, una de las frases también que me llamó mucho la atención, que está al principio del documental y la dice esta mujer Naomi, dice, un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia misma. Llevándolo un poco al campo personal, ¿no? Al campo de lo individual de cada uno. Muchas veces por ahí nos pasa también que nos suceden cosas, quizás sucesos malos, y por ahí son de una magnitud bastante grande y lo que hace es que nuestra mente quizás sin que nos demos cuenta entre en un estado de shock lentamente de a poco y es ahí donde por ahí el enemigo trabaja en nuestros corazones, en nuestras mentes y va metiendo ideas y cosas que quizás antes nos podían parecer justamente descabelladas, y nos va alejando sin que nos demos cuenta por ahí de los caminos de Dios. Y justamente el problema principal es acá donde dice cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, es decir, cuando perdemos nuestras bases, cuando quizás ya no confiamos tanto en Dios porque me pasó tal y tal cosa en la vida, y por ahí mucha gente también suele echarle la culpa a Dios de las cosas que le pasan. Entonces esas cosas, esos sucesos malos, digamos, esos podríamos llamarles shocks, muchas veces nos afectan en nuestra vida personal y después vamos a ver también en el contexto bíblico que Pedro también dice que es normal que les pasa a todos los hermanos. Este, Así que, bueno, volviendo un poco a lo que es el documental,
una de las personas que participó en estos primeros experimentos, digamos, que se hicieron con personas para poder determinar los comportamientos que tenía la mente humana ante distintos tipos de shocks, digamos. Uno de los doctores decía esta frase que también está dentro del documental y dice así: el aislamiento sensorial es una forma de producir una monotonía extrema, provoca la reducción de la capacidad crítica, nubla la mente y el sujeto se queja de que ni siquiera puede fantasear. Llevando esto quizás a un poco el campo individual de cada uno, la vida individual de cada uno, podemos darnos cuenta que quizás a veces nos pasa de que estamos muy atrapados en la rutina, como se diría ahora, o que nuestra vida es muy, muy monótona, muy lineal, y muchas veces caemos en cosas en las que no deberíamos, porque por ahí, justamente como dice acá, se provoca una reducción de la capacidad crítica, es decir, no somos capaces de ser críticos muchas veces por estar atrapados en este motor continuo, y a veces caemos en cosas que quizás no deberíamos, que quizás en otro punto de nuestra vida nos arrepentimos. Y es importante, digamos, mantenerse firme sobre las bases en esos momentos, y también tener en cuenta que ahí es el momento donde Satanás va a atacarnos. Ahora también lo vamos a ver bíblicamente, pero digamos que el enemigo ahí justamente cuando estamos débiles es cuando más aprovecha para meter estas ideas, como decíamos recién, como pasaba en el documental. Se aprovecha quizás de cosas, de shocks le podríamos llamar también, de situaciones que nos pasan, ya sean pérdidas de familiares, situaciones afectivas grandes y que afectan negativamente a nosotros. Y por ahí nos encontramos débiles, no nos damos cuenta, caemos en la monotonía, y es ahí donde Satanás aprovecha, donde se adueña de nuestra mente, o pone en nosotros pensamientos que justamente como decíamos antes, eran ilógicos antes para nosotros. Y esto va sucediendo a poco, es un proceso bastante largo, y es por eso que muchas veces no nos damos cuenta de cómo pasó siquiera, así que hay que estar muy alertas con esto. Y ahora llevándolo un poco al campo de la lectura, dice en Primera de Pedro 5, este es un versículo que justamente está bastante relacionado con esto que acabamos de hablar, y dice así el versículo número 8 de Primera Pedro 5, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esto es un poco de lo que veníamos hablando recién. Justamente el diablo es así, va a aprovechar el momento en el que nosotros quizás estemos descuidados, estemos débiles, y va a estar como león al acecho, justamente lo dice ahí. Va a estar como vigilándonos todo el tiempo a ver en qué nos puede hacer tropezar. Y es por eso que es importante que tengamos nuestras bases firmes, que seamos críticos con nosotros mismos, que no caigamos en esta monotonía, digamos, de estar por ahí muy, muy lineales. Y acá también en el versículo 9 nos dice un consejo, digamos, que podríamos aplicar para esta situación. Así que dice el versículo 9: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Es decir, todos pasamos por esta situación en la que Satanás se va a querer apoderar de nosotros, apoderarse de nuestros pensamientos. Y es importante también que quizás si sentimos que estamos débiles, o que no podemos ser críticos de nuestra situación, hablemos con otra gente, busquemos ayuda, obviamente, de gente que esté firme en la fe, y que podamos también no quedarnos nosotros solos y decir, ok, yo puedo salir solo de esta, sino que podamos estar buscando ayuda, buscando apoyo, que también es aconsejable. Y bueno, también en el versículo, continuando con la lectura, podemos encontrar que también vamos a tener una recompensa por ello. Es decir, que una vez que hayamos pasado ese tiempo de aflicción,
va a llegar el momento de la recompensa. Y es lo que dice en el versículo 10, que dice: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participasen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Es decir, va a pasar el tiempo en el que suframos, seguramente. Todos en la vida vamos a pasar por algún tiempo de sufrimiento. Como dice la Biblia también, hay tiempo para todo. Y en ese tiempo de aflicción es justamente donde tenemos que saber estar firmes. Esa es la importancia de este mensaje. En esos tiempos de shock, digamos, en esos tiempos donde nos pasan quizás cosas malas que nos hacen tambalear, que nos hacen resbalar, es ahí donde tenemos que saber identificar cuando nos estamos quedando, cuando nos estamos volviendo lineales, cuando no podemos ser críticos de nuestra situación, de lo que hacemos. Es ahí donde es importante, digamos, la oración. Es importante también pedirle a otro hermano que quizás ore por nosotros, que interceda por nosotros. Es muy importante, sobre todo para poder mantenernos en las bases, para no perder como decíamos antes, nuestra narrativa, nuestra historia, y poder, digamos, mantenernos firmes a pesar de que el diablo esté ahí acechándonos, de que esté buscando todo el tiempo el punto débil, digamos, para hacernos caer, para meternos ideas en la cabeza que no van. Así que bueno, repasando un poco todo lo que es el mensaje, digamos, primero tenemos que saber identificar nuestros momentos de shock, esos momentos donde podemos perder el rumbo o nuestra narrativa, perdón. Segundo, también tenemos que saber identificar cuando nos estamos volviendo muy monótonos, es decir, cuando todo es muy lineal, cuando ya vamos perdiendo nuestra capacidad crítica, es decir, que no le vemos mucho sentido a las cosas. Y por último, también tenemos que saber que el enemigo en esos tiempos va a estar al acecho, va a estar ahí buscando el momento justo para atacarnos y para, como decíamos antes, para poder meternos estas quizás ideas malas en la cabeza, o cosas, acciones, lo que sea. Principalmente saber estar fuertes en los momentos de shock, que no seamos débiles, que no nos puedan tumbar fácilmente. Así que bueno, me gustaría cerrar también orando para cerrar este momento de mensaje. Espero que también les haya sido útil a todos ustedes. Como les había dicho antes, para mí es una alegría compartirlo. Así que bueno, vamos a tener un momento de oración. Les pido si me pueden acompañar. Así que bueno, oremos. Padre, te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias porque podemos confiar en vos, porque sos un Dios bondadoso para con nosotros. Gracias porque te podemos confiar nuestros problemas también, nuestras necesidades, porque en aquellos momentos quizás de debilidad por los que pasamos, en los que quizás no nos damos cuenta, vos estás ahí con tus brazos de amor abiertos, dispuesto a consolarnos, dispuesto a estar ahí para nosotros, para lo que necesitemos. Y también te queremos pedir perdón por aquellos momentos en los que quizás resbalamos, en los que por ahí empezamos a dudar y no nos damos cuenta, en los que nos volvemos quizás monótonos. Te pedimos perdón, Señor, por esos momentos. Y también te pedimos que nos ayudes a poder identificar esos momentos donde nos estamos volviendo débiles, que podamos fortalecernos en tu palabra, que podamos también fortalecernos los unos a los otros para no caer, para que no nos pase esto de que nuestra mente quizás se quede en blanco y vengan nuevas ideas que no son edificantes para nosotros. Así que te pedimos que estés tomando el control de estas situaciones en nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que podamos glorificarte y alabarte, Señor. Te lo pedimos en tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén.
justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús. Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado